Pues hoy toca un nuevo tag. Hola Robinsonas y Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto, el último libro de Robinson Crusoe. Y hoy tenemos un book tag bastante divertido, un book tag muy musical, con unas cuantas premisas, varios libros, son 8 premisas. Un book tag que ha creado Franco y Sabri del Castillo de los Libros y que también son quienes nos han nominado. Ellos son muy rolingas, son súper fan de los Stones. Bueno, sabéis que yo soy un poquito más de los Beatles, pero, eso no quiere decir que no me gusten los Stones, que por supuesto, que me encantan. Es más, yo cuando era pequeño recuerdo en casa que había cassettes de los Beatles, ahí ya empezó mi amor por ellos, de alguna cinta en solitario de Paul McCartney, en fin, había música. Yo empecé a tocar la guitarra como pequeñito, de hecho era una guitarra 3/4 porque no me llegaban los dedos, tenía unos 8 o 9 años. Y te recuerdo una biografía de los Stones chulísima que había de los años 80, que fue quizás de los primeros libros que yo me leí, y con el primer dinerito que me gané, la primera paquita que me gané yo, pues me compré el Bryce to Babylon de The Rolling Stone. Era el año 97, lo acababan de publicar, 2000 pesetillas tenía yo y la cassette costaba 1800. El CD costaba 2300, así que no me daba. Me tuve que comprar la cassette. Es cierto, eso que dicen de que la década de los 90 es la peor de los Stones, pero ese álbum en concreto para mí fue fantástico y para que vea Franco, mi nueva novela, Que la tierra te sea leve, mirad la foto de la solapa, con una camiseta de Rolling Stone. Así que sí, que soy más de los Beatles, pero que a mí los Stones me encantan. Son 8 premisas, cada premisa lleva el nombre de una banda. Bueno, Franco lo hizo con bandas latinoamericanas, no conocía ninguna, por lo cual estoy descubriendo muchas bandas nuevas, así que yo me lo he traído a bandas de rock españolas, ya que los Stones pues, han influido en muchísimos. La primera premisa, yo he querido coger a Reincidentes y libro para leer en voz alta. Por eso mismo, porque un libro para leer en voz alta a mí se me venía a la cabeza Reincidentes, que además son paisanos míos porque también son sevillanos y los he visto en directo varias veces. Y yo estaba pensando, un libro para leer en voz alta. Tiene que ser un libro contestatario, rebelde, utópico. Tiene que ser un libro incómodo. Ya un poquito nos podíamos ir a la filosofía. Y pensé en la revolución industrial. En la revolución industrial la gente dejaba el campo, se iba a las ciudades, hacían arrabales de obreros alrededor de las fábricas y allí, pues bueno, prácticamente subsistían comiendo y durmiendo lo justo para poder trabajar al día siguiente. Esto trajo movimientos obreros, trajo sindicatos y esto todo pues trajo a una gran serie de filósofos bueno, en la filosofía sí lo conoceréis, y aquí sería de lógica traer a Marx, traer a Engels, a Proudhon, a Nigel Bakunin, pero todo me parecía muy obvio. Entonces, como los tags me gustan, no sé, enseñar libros que sean diferentes, libros que sean menos conocidos, se me ocurrió La conquista del pan de Piotr Kropotkin. Es un ensayo filosófico, es un ensayo político, y bueno, Kropotkin aquí habla de todo, del trabajo asalariado, de cuánto deben de durar las horas laborales, o sea, las semanas laborales, de la colectivización de los medios de producción, en fin, un ensayo político que traído a estos tiempos es bastante utópico, pero muy interesante, sobre todo lo que os gusta la filosofía política. Este libro os va a encantar, porque no es tan conocido. Kropotkin es un tipo súper interesante.
Venía de una familia muy adinerada, adinerada. Su padre tenía unos latifundios por ahí y tenía más de 1000 siervos. Fijaos la familia de este chico, súper rica, una familia muy poderosa en Rusia. Él, al igual que el hermano, lo mandan a la Academia Militar Rusa y a él no le gusta, bueno, estar en las ciudades, prefiere irse por ahí a Siberia porque también fue un naturista. Y empieza a hacer trabajo de geología. Y hace unos trabajos estupendos. Y es un geólogo bastante reconocido en su tiempo. Incluso creo que algunos de sus artículos llegaron a estar en la Gran Enciclopedia Británica. O sea, el tipo era bastante interesante. ¿Y qué más os cuento de él? Bueno, que se solidarizaba con la causa obrera, por lo cual se metió en muchos líos, tuvo que exiliarse, tuvo que malvivir muchas veces. Pues bueno, igual que Marx, que sus padres creo que tenían viñedos y, en fin, estos chicos que venían de familias muy acaudaladas, tenían conciencia social y se jugaban el tipo sin ninguna necesidad porque, fijaos, venía de una familia que tenía más de 1000 siervos. Pues bueno, ahí el tipo no le gustaba la academia militar y le ofrecieron un gran trabajo, un gran proyecto científico, pero ya estaba metido en temas revolucionarios y ya se dedicó a la revolución. La conquista del pan, la revolución necesita pan, decía Kropotkin. Esto es una edición de La Mala Testa, es una editorial muy pequeñita que hace unos libros, son económicos y bueno, son ensayos políticos, sobre todo con ideas ácratas, por lo cual es una editorial, ya os digo, pequeñita, pero muy interesante. En fin, voy aligerando que si no, el último tag me pegué casi una hora. La segunda premisa es libro de una vieja escritora y yo aquí he cogido a los Dover. ¿Por qué he cogido a los Dover? Bueno, pues porque aunque antes de Dover sí ha habido chicas rockeras y todo esto, pues sí, claro que sí, pero yo creo que estas dos hermanas hicieron mucho por la mujer en el mundo del rock. Dover es una banda muy... Algunos rockeros dirán, no, es que son muy comerciales. Sí, pero hicieron muy buena música. Ellas dos abrieron mucho camino en la música a las chicas, así que por eso me he decidido por Dover. Y cartas de una vieja escritora, bueno, me he ido a una escritora que ya no esté, porque a una autora que esté escribiendo ahora mismo, yo aquí tomarla como vieja escritora, igual podría resultar yo un poquito ofensivo, ¿verdad? Entonces me he ido a alguien que, bueno, que ya no está, así que es de otro tiempo. Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. No me voy a enrollar mucho porque Silvia ya os habló de este libro. Es una pasada el libro. Es una verdadera pasada porque empieza ahí con el personaje principal que va en un tren, que se está tomando una copa en el vagón del tren. Ahí se sienta un colgado, pero un colgado de la vida, que se sienta ahí al lado. Empiezan a hablar. Él, bueno, se está separando de la mujer. El otro odia al padre. Y en fin, bueno, así como que no quiere la cosa. Oye, mira, tú te cargas a mi viejo y yo me cargo a tu mujer. Hacemos este trato y a ver qué sale. O sea, fijaos qué trato. Pero bueno, la cosa empieza a complicarse mucho, a complicarse bastante. Y yo os recomiendo mucho Extraños en un tren de Patricia Highsmith. Bueno, la premisa número 3. He puesto un poquito de luz porque se estaba esto quedando un poquito oscuro. Un libro o cuento con animales. Bueno, pues ahí la verdad es que esa me ha costado y me he ido por la tangente, me he ido a lo fácil. O sea, me he ido a lo fácil porque no se me ocurrían a mí muchas cosas con animales. Así que aquí hay un libro que yo le tengo mucho cariño, que es esta edición de Platero y Yoder, que tampoco va a contar mucho porque todos lo conocéis de sobra. Además, este libro ya os lo hemos enseñado, os contamos las ilustraciones de Tomás Docherty y os estuvimos contando que este libro lo compramos en la casa de Juan Ramón Jiménez, que está en Moguer, que es un pueblecito de Huelva, un pueblo muy bonito, un pueblo precioso, con muchos burritos burritos estatuas, me voy a referir, por las calles. Y, en fin, es bastante chulo. El día que nosotros compramos este libro era un aniversario de Juan Ramón Jiménez, por lo cual
nos dieron un pasaporte y por donde íbamos tomando una cerveza, una Coca-Cola, lo que fuera, nos iba enseñando el pasaporte y bueno, cuando sellara el pasaporte pues te regalaban este libro, que es muy, muy bonito, muy bien ilustrado y bueno, que vamos a contar ya del premio Nobel de Moguer. Por cierto, no os he dicho el grupo, ¿no? No os he dicho el grupo. Wow, que como estoy. Pues Platero y tú, porque tampoco me iba a complicar yo mucho la vida. La banda del gran Fito Cabrales, Platero y tú, pues como premisa para Platero y yo. La cuarta premisa, un libro de villanos. A mí para esto se me ocurre la banda más hardcore que haya habido en España, que ha sido Escorbuto. No lo digo yo, lo dicen todos los que han tocado con ellos. Eran muy hardcore, por eso duraron tan poco, por eso llevaron tan mala vida, porque llevaban el punk en la sangre. Bueno, de hecho, incluso algún grupo se quejaba de que les había robado incluso hasta alguna guitarra. A ese punto llegaban los Escorbutos. Y un libro que sea de villanos. Y ahí mirando la estantería tenía este libro de hace mucho, mucho tiempo, que es Cuerda de presos, de Jesús Quintero, del hace poco desaparecido Jesús Quintero, que fue un periodista que hacía unos programas fantásticos, con unas entrevistas muy intensas, y además este libro me lo regaló él, no, ni tan siquiera lo compré, me lo regaló él, y estos son entrevistas en prisiones a villanos de toda clase. Porque bueno, por ahí recuerdo que había un tipo que era un estafador y se llevaba las cosas por la labia. Vale. Pero aquí hay asesinos, psicópatas, hay asesinatos racistas, hay asesinatos femicidas, hay un tipo que se carga a la mujer por insultarlo, hay otro que se encarga a no sé quién porque no es de su... Bueno, gente pero verdaderamente siniestra y gente verdaderamente peligroso que ande suelta, porque de todo. Recuerdo uno de ellos que incluso decía que cuando estaba enfadado no podía matar porque matarlo lo tenía que hacer de una forma divertida. O sea, verdaderos psicópatas. Así que yo creo que como villanos se me viene como anillo al dedo esta cuerda de presos de Jesús Quintero, porque os va a dejar bastante desolado. Tiene, bueno, por aquí muchas fotos de todos estos personajes, de estos individuos, que muchos de ellos ya solo verle la cara ya dan miedito. La quinta premisa, libro o cuento alucinógeno. Bueno, pues yo me he ido a Barricada, que hace poco estuve con un amigo en este 40 aniversario ya de Barricada, que lo pasamos genial, pero muy, muy bien. Estuvieron estupendos. Se terminaron el concierto, la gente empezó allí, todo el mundo a cantar No es noche para andar por estas calles, salieron y tocaron 6-7 canciones más de 3 horas de concierto. Fue fantástico, hacía tiempo que no me divertía yo tanto. Y bueno, como a su cantante lo llamamos el Drogas, pues Junkie de William Burroughs. Creo recordar, si no me equivoco, que Franco en su Busta Rolinga sacó el almuerzo desnudo. Así que yo me voy a quedar también con Burroughs, pero yo os hablo de Junkie, que creo que también hemos hablado ya en el canal de él. Es un libro sórdido, rudo. No es como el almuerzo desnudo que, bueno, muchas veces te saca, no sabes muy bien Burroughs qué quería decir con aquello. Se nota que había comido aquel día champiñones salteados. Este va directo al grano, no es una novela muy larga, no llega a la... Sí, pasa un poquito a las 200 páginas. Y bueno, vemos el infierno de las drogas, el prostituirse por un último pico, incluso con un humor muy, muy siniestro en algunos momentos. Hay un momento en el que decide intentar dejar la droga, pero como está dejando la droga, pues se pone a beber y al final, pues, el personaje dice que se da cuenta que algo tiene que hacer y que prefiere ser drogadicto que alcohólico. En fin, un sentido del humor un tanto extraño el suyo, pero una novela sí que es sórdida. Es una novela bastante tórrida. El Junkie de William Burroughs es un verdadero crucero por los infiernos de la droga.
En la sexta, un libro independiente. Bueno, aquí me trae un grupo actual que hace un rock andaluz muy bueno. Te recuerda mucho a Medina Sahara, a Triana, a Alameda, sobre todo a Medina Sahara. Que son los Derby Motorita, o sea, los Derby Motoreta, Burrito, Cachimba. Y con este nombre, de verdad, meteros en YouTube, buscar Hilo Negro, que es su último disco, que esto es alucinante. Qué vozarrón, qué guitarras, qué teclado, qué bateras, qué maravilloso. Qué musicazos son estos chicos, que también son andaluces, son sevillanos también, quiero recordar. Y bueno, creo que este es el segundo álbum y son buenísimos. Y un libro independiente, bueno. Pues yo os voy a traer un libro que también os va a dejar impactado y se llama Requiem por los partos adoptivos de Antolín Pulido, con el aro de luz, y es la primera parte de su trilogía Memoria de los Nadies. Bien, en primer lugar os voy a decir, porque las cosas las tengo que dejar claras, el libro es autoeditado, no tiene una gran edición, es una edición económica, tiene faltas ortipográficas, hay gente que es que con la lengua parece que no parte peras, que hay gente para la que cómo se dicen las cosas, bueno, es muy muy importante, me parece bien. Aquí yo ya os advierto que os vais a encontrar faltas ortopográficas. A mí me importa más el qué que el cómo. Esto ya es una cuestión personal. Yo te lo pongo aquí y tú ya decides. ¿Qué es lo que te vas a encontrar en este y en todos los libros de Antolín Pulido? Obviamente no se va a gastar 400 500 euros en un corrector de texto, porque, bueno, la literatura indie es bastante difícil y vale. Pero, ¿de qué nos habla Antolín Pulido? Bueno, pues mira, os voy a contar un poco. Yo a Antolín lo conocí ya hace un tiempo, cuando yo estaba en Radio Jabato y llevaba una guardilla en París. El técnico de sonido me dijo, mira, Antolín, tienes que conocerlo, tiene un programa que es Historia de los Nadie. Y a mí me dejó muy sorprendido cuando conocí a este hombre. Todo lo que me decía el técnico de sonido, pues me hablaba maravillas de él y cuando lo conocí entendí que no era un tipo normal y corriente. Antolín Pulido es español, se fue muy joven, estuvo viviendo en Cuba, estudió, o sea, estuvo en el ejército cubano, estuvo por ahí en misiones, lo hicieron mayor, te lo cuento así, a grosso modo. Y después dejó el ejército porque no le gustaban las disciplinas del ejército y estuvo, bueno, él fue mediador en zonas de conflicto y su especialización era el tráfico de órganos de los niños. O sea, os estoy hablando de un tipo que en África impartía clase a los niños con un fusil al hombro. Con esto ya os podéis imaginar lo que nos va a contar. Son novelas de autoficción, en lo que nos cuenta son sus vivencias noveladas, pero son sus vivencias, y las vivencias de Antolín fueron bastante, dan para mucho más que una novela. Antolín se enamoró, tenía a su chica, creo recordar que se llamaba Jimena, era chilena, entró en Chile para darle la noticia a sus padres, entonces estaba Pinochet en Chile, desapareció y Antolín tuvo que entrar jugándose la vida en Chile para encontrar a su pareja, la cual, pues, los soldados de Pinochet la subieron a un helicóptero y la dejaron caer, porque así mataba a Pinochet en Chile. Así que aquí os dejo lo que vais a poder leer. Un hombre al que, ya os digo, evacuaba niños de zonas de conflicto, estuvo en las brigadas internacionales, que ese era su trabajo en estas brigadas, sacaba a los niños de zonas de conflicto, su especialización era el tráfico de órganos, lo que él estaba especializado contra lo que él luchaba, y bueno, un hombre que ha sido torturado, y como os decía al principio, imaginaos a este hombre impartiendo clases con un fusil al cuello. Así que ahí os lo dejo, si os aviso lo de las faltas ortopográficas, si no tienes mucho problema con eso, porque eso yo os lo tengo que dejar dicho.
creo que os va a impactar muchísimo los libros de Antolín. Yo os digo porque es la primera parte de esta trilogía suya que es Memoria de los Nadies. También Memoria de los Nadies es un programa que tiene en Radio Jabato, por si os queréis pasar por ahí, y lo escucháis también. La séptima premisa es un libro para leer en una plaza. A mí una plaza que me suena a extremo duro, a mi querido Robert y a los extremos duros, porque los extremos duros se escuchan en las plazas, ¿verdad? Pero aquí, no sé, me venía a la cabeza un libro ligero, muy ágil. Este no es mi tipo de literatura, pero todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, que es de Albert Espinosa. No es mi tipo de literatura, no, ya sabéis que yo no suelo leer este tipo de novela, pero es bastante... O sea, es una novela que se lee muy rápido. Está este chico que, bueno, se muere su madre, que su madre es una bailarina, estaba muy conectado, él conoce a una chica. Y lo que sí os puedo decir es que el final a mí sí me sorprendió bastante. O sea, un tipo de literatura que no es lo que yo suelo leer, porque bueno, es más tipo bestseller y demás. Y yo iba leyendo y decía, bueno, oye, una lectura muy ágil, muy rápida, en fin, una lectura para una plaza. Y sí es verdad que cuando llegó al final, el final le da una vuelta de tuerca a todo y es bastante sorprendente el final. De todas formas, ya digo que para una lectura así amena, un bloqueo lector, este tipo de cosas, es un libro que viene muy bien. Y bueno, en la octava, un plato fuerte. Un plato fuerte. Pues un plato fuerte, ¿qué banda de rock puede ser? Un gran plato fuerte. Y alguno me dirá, ya has dicho extremo duro. Es verdad, es verdad. Bueno, pues Héroes del Silencio. Mi Bunbury, mis Héroes del Silencio. Yo he crecido con Héroes del Silencio. ¿Y qué plato fuerte puede haber en la literatura en España? Pues Don Quijote de la Mancha, quien come huevo no se mancha. De Miguel de Cervantes y Saavedra. Aquí nace la novela moderna. Cervantes, un verdadero maldito, poco hace falta que os diga de él. De hecho, tenemos un especial de Cervantes que lo dejaremos por ahí, que lo hicimos el año pasado en especial Día del Libro. Y bueno, sí, un libro que cuesta y todas estas cosas. Yo lo fui a leer en un principio, sí lo tuve que dejar y lo conseguí un verano que fue mi proyecto. Dije yo, este verano me leo el Quijote y qué buena decisión, porque qué disfruté el Quijote. Es un castellano antiguo, puede ser un poquito más denso, pero yo personalmente me lo pasé muy, muy bien. Me divertí mucho, me reí mucho, porque es curioso un tipo que tuvo una vida tan perra, porque tuvo una vida muy perra el pobre Miguel, y qué sentido del humor tenía, y qué observador era con las enfermedades mentales de las que no se sabía nada. No solo eso, sino en el licenciado Vidriera, que hablamos el otro día también en las novelas ejemplares, ese hombre que se creía de vidrio y que si lo tocaban se podía desquebrajar. El gran sentido del humor que tiene y, y esa forma de observar a los locos de su época, que creo que todavía ni locos lo llamaban, fíjate. Pero claro, ya existían las enfermedades mentales, de verdad. Se le puede echar un vistazo. No es algo para que te lo den en bachillerato con 17 años, claro que no. Todo tiene su tiempo y su momento, pero cuando llega, yo creo que es una lectura muy reconfortante. Yo soy un férrimo defensor del Quijote y súper fan de Cervantes. Y ahora vamos a las nominaciones, que vamos a nominar a Monse, de Montserrat Pinat Ruiz, a José Cruz, de Descubriendo el Libro con José Cruz, a Diana del Libro Divergente, a Mónica de 1000 libros y una vida y a Katia Fernández. Así que chicos, chicas, ahí esperamos vuestros Rolinga, porque sé que, bueno, a José sé que le gustan los Stones, hizo el Beatle Time, le gustan los Beatles. Diana también le gustan los Beatles y supongo que los Stones. Mónica sé que le gustan mucho los Héroes del Silencio. En fin, Katia sé que también le gustan los Beatles, por lo cual los Stones. Monse sé que la música, pero por ahí está Oscar, que es también un crack con la música y que yo sé que nos van a traer vídeos que lo vamos a disfrutar un montón. Así que hasta aquí este tag y nos quedan unos cuantos pendientes todavía, nos vamos a poner ya porque estamos ahí
un poquito lento. Pero bueno, nada, lo que os digo siempre, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.